información y con los datos que hasta el momento se pudieran tener. Saludamos con muchísimo gusto a través de la vía telefónica a Raúl Israel Hernández, Ombudsperson de Morelos. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, un saludo a la mesa y a Juanjo y a Pepe Casas y también a tu auditorio. Yo recuerdo que durante todo el sexenio pasado, uno de los temas más recurrentes de los que hablamos contigo era precisamente el pésimo estado en el que se estaban administrando los penales, particularmente el de Atlacholoaya, y la nula posibilidad que tenía la Comisión Estatal de Derechos Humanos para realizar trabajos de supervisión, para realizar su trabajo, y esto viene a confirmar una vez más que no mintieron. En efecto, Viri, lo dices muy claramente, la administración anterior se vio marcada por complicidad y por actos de posible corrupción en torno a la administración de los centros de reinserción social en Morelos, y ahora el gobierno actual, encabezado por la gobernadora Margarita González, pues ha tenido que enfrentar la difícil tarea de poder ir poco a poco revirtiendo esta situación tan grave que se vino dando durante la administración anterior, en el caso de, insisto, los centros de reinserción social, en donde pues no se entendió que la Comisión de Derechos Humanos es o debe de ser vista como un aliado a la hora de proteger y hacer pues patente los derechos, en este caso de las personas privadas de su libertad, porque las facultades que nosotros emprendemos es para hacerle notar al gobierno en qué se está fallando, en dónde se puede mejorar, en aras de que pues las penas, el sistema de justicia penal cumpla con su misión de lograr la reinserción de las personas que por alguna u otra razón delinquen. Y en el caso particular de la noticia que se da el día de ayer, pues tiene que ver con estos traslados de 182 personas privadas de su libertad hace poco más de un año. Y para poder comprender un poquito, porque luego las cuestiones legales son difíciles de dilucidar, yo quisiera que me des la oportunidad de comentar que en términos generales, las personas que están sujetas a prisión preventiva tienen el derecho de estar recluidas en el lugar o cerca del lugar en donde están enfrentando su proceso. Y las personas que ya están sentenciadas con una pena privativa de la libertad tienen a su vez el derecho de que ésta se cumpla en un centro cercano a su domicilio. Como toda regla, existen excepciones, y la ley de ejecución de penas, que es una ley nacional, prevé al menos 3 supuestos en donde pues este derecho puede ser de alguna manera limitado. Uno, por propia voluntad, la propia persona privada de su libertad puede solicitar su traslado por alguna razón, y hay otras en donde sin su consentimiento pueden ser trasladados, ya sea por algunos delitos que se consideran graves, como la delincuencia organizada, cuando existe un riesgo para la integridad, para la vida, para la salud de la persona privada de su libertad, es decir, que de permanecer en un centro pueda verse afectada su salud, su integridad o su vida misma. Sí. Y en un tercer supuesto, cuando es la persona privada o personas privadas de su libertad puedan representar un riesgo para la gobernabilidad, para la seguridad de un centro de reinserción social. En estos casos, las personas no se pueden oponer a su traslado. Sin embargo, la ley de alguna manera equilibra esa discrecionalidad, por decirlo de alguna manera, que tiene la autoridad penitenciaria, imponiéndole la carga de que le avisen a un juez luego de estos traslados las razones por las cuales se llevó a cabo. Ante este escenario, solamente para hacer un paréntesis, parecía, y lo decíamos hace rato, natural, incluso hasta positivo, que pudiera darse este traslado por las condiciones que en ese momento se vivían en el penal de Atlacholoaya. Correcto, pero como te decía, no basta con que se diga o se piense a consideración de la autoridad
que el traslado es necesario. Hay un mecanismo de control de la legalidad de estas determinaciones que se tienen que realizar a través de un juez de control de penas y el que pues revisa que el fundamento y sobre todo la motivación, es decir, las razones, las justificaciones, las causas que llevan a la autoridad a llevar a cabo esos traslados, pues son revisadas, son calificadas después de que se realizan por un juez, que en este caso fue un juez local. Contra esas decisiones, a su vez, las personas privadas de libertad pues cuentan con un mecanismo de defensa que es el juicio de amparo, y es justo lo que se dio cuenta el día de ayer por parte del hoy secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en el sentido de que se habían determinado ilegales estos traslados. Habrá que conocer las razones de estas sentencias de amparo, cuáles son sus alcances y cómo se deben de cumplir. Entonces, pero bueno, lo que definitivamente sí esto revela es con lo que iniciamos esta charla, que es la negligencia que caracterizó al gobierno anterior en lo que tiene que ver con el sistema de reinserción social en el Estado, y que desde la Comisión de Derechos Humanos, como bien dijiste, en una gran cantidad de veces lo estuvimos evidenciando, lo estuvimos denunciando, y que, insisto, el gobierno anterior no entendió que nuestra labor es para que ellos cumplan con sus responsabilidades. E incluso dijeron que ustedes habían participado en la revisión de los reos ese día. Sí, exacto, y lo desmentimos inmediatamente porque fue una información falsa. Pretendieron legitimar su actuación diciendo que había presencia de la Comisión de Derechos Humanos, lo cual no había sido así, y emitimos el comunicado en ese sentido, y que bueno, cabe hacer mención que también aperturamos un expediente de queja de oficio, el cual está por también darse a conocer en sus resolutivos, y que bueno, pues seguramente será coincidente con lo que se está dando a conocer por parte de la justicia federal, y que bueno, pues a nosotros siempre nos ha costado trabajo el poder documentar ante la resistencia de la autoridad de darnos toda los expedientes y permitirnos el acceso a los centros de reinserción social, y que por cierto también te adelanto, está próxima a salir una recomendación por las condiciones en las que encontramos el penal de Cuautla, en una visita que hicimos aleatoria, sorpresiva, por llamarla de alguna manera más coloquial, y en donde pues lamentablemente logramos constatar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y condiciones verdaderamente que no se puede uno imaginar que hayan existido pues ya en pleno siglo XXI, ya a 25 años de este siglo, cuando pues ha habido tanto avance en materia de derechos humanos, pero que pues lamentablemente gobiernos irresponsables pues no han tomado en cuenta. Oye, José Raúl, y estamos hablando ahorita con el tema de los reos, pero yo quiero enmarcar y traer a la memoria la brutalidad con la que trató la policía a los niños en el DIF. Recordarás que te impidieron también el acceso a las instalaciones y corrieron fotografías donde los niños estaban maniatados, estaban descalzos, y fue un tema también muy cuestionado por parte de la policía de Cuauhtémoc Blanco y de Guarneros. Sí, en efecto, pues mira, muchas veces y fue algo que también caracterizó el gobierno anterior, cuando no se tenían argumentos o justificaciones sólidas sobre el actuar, la manera de proceder, pues se recurría luego a la descalificación, tanto a la comisión como al trabajo de quienes la integramos. Y este asunto que mencionas pues fueron actos de tortura, hay que decirlo con todas sus letras, actos de tortura perpetrados en contra de adolescentes que estaban en este albergue de Temisco bajo la responsabilidad del gobierno estatal, adolescentes que ya de por sí son víctimas del abandono, víctimas de la pobreza, de las adicciones, del alcoholismo, en fin, de tantos problemas, fenómenos sociales pues, que lastiman a las juventudes, y no obstante ello, estando en un lugar que se supone les debió garantizar seguridad y condiciones dignas para pues tener una infancia libre de violencia, pues fueron sus propios violentadores.
y ahí también se logró determinar, se logró constatar de manera pues fehaciente, aunque no fácil, que en efecto fueron objeto de abusos estos niños en septiembre del 2020, en donde pues aparecen en esas fotografías maniatados, hincados, descalzos, con el dorso descubierto y con el estado de fuerza detrás de ellos, como si se tratara pues de un operativo contra grandes grupos delincuenciales. Y que ¿no? luego contra los grandes grupos delincuenciales no existían esos operativos. Pero bueno, solamente para cerrar con el tema de los penales, ¿técnicamente llega tarde esta resolución? Bueno, no, habrá que ver, insisto, los efectos, los procesos siempre llevan su tiempo. Digo, porque estamos hablando de más de un año después del traslado. Sí, y bueno, y falta ver la postura que asumirá el gobierno frente a esta determinación que pues pudiera ser recurrible, o si va a dejarse que quede firme y que se cumpla en los efectos de la concesión del amparo. Nosotros vamos a estar atentos y dispuestos a colaborar con el hoy secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con quien, por cierto, sí debo de decirlo, ha habido un cambio, ha habido comunicación, ha habido apertura, y ha habido entendimiento en cuanto a la función que realiza la comisión y que no debe de ser vista como agresora, sino como complementaria a la función que ellos realizan. Es algo que pues la verdad es positivo, pero que bueno, insisto, finalmente fueron 5 años, 6 años, pues que de omisiones, pues va a costar trabajo lograr revertir, pero bueno, la comisión está ahí como una institución aliada desde su autonomía para que se logre ese fin que se tiene. Raúl, muchas gracias por la comunicación, muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes, buen día. Saludos. Un abrazo.